Desde el inicio de la historia de la humanidad apareció la necesidad de representar fenómenos de la naturaleza o acciones que los primeros hombres o mujeres realizaban en su día a día. Todo esto ligado a creencias religiosas. El teatro griego. El teatro como tal surgió en el siglo V y VI a.C., en la ciudad de Atenas, Grecia. Los actores para ese entonces eran todos hombres y utilizaban máscaras como parte del vestuario. Todos los rituales que se realizaban eran en honor a Dionisio, el dios del vino. Posteriormente surgieron diferentes formas teatrales. La tragedia. Este era interpretado por el coro, constituido de 12 a 15 personas. El objetivo de esta forma teatral era hacer reflexionar sobre el carácter y las acciones de los personajes. En cuanto a los autores de la tragedia griega, tenemos a Esquilo, Sófocles y Eurípides. El drama satírico. La temática y estructura eran similares a la de la tragedia, pero con la característica de que este era sarcástico, pues tenía la burla como elemento central. La comedia. Era representada después del drama satírico y buscaba representar la vida cotidiana. En esta forma teatral se buscaba ridiculizar tendencias religiosas, políticas, filosóficas y literarias de la época. Su finalidad era causar gracia. El teatro romano surgió a partir del siglo III a.C. Se inició con temas vinculados a la religiosidad y tiempo después se concibió como un medio de entretenimiento. Algunos de los representantes más notorios del teatro romano fueron Plauto y Terencio. El teatro de la Edad Media. Para la Edad Media, la influencia de la Iglesia fue muy fuerte, haciendo que el teatro vuelva a vincularse con lo religioso. Asimismo, las representaciones se hicieron cada vez más largas y con más elementos. El teatro renacentista da comienzo en el siglo XVI y busca imitar a los autores clásicos grecolatinos. Con esto, se buscaba una reivindicación del teatro clásico, nutriéndose a su vez del teatro de la época. El teatro romanticista. Nacido a principios del siglo XIX, el teatro romanticista se centra en el sentimiento más que en la razón, oponiéndose a los principios de la tragedia clásica. El vanguardismo y el teatro. Para el siglo XX surge lo que se conoce como el vanguardismo, el cual es una reacción a lo tradicional. Entre muchas de las corrientes vanguardistas que surgieron, tenemos al simbolismo, surrealismo y el expresionismo como las más importantes en el teatro. El teatro contemporáneo. Por último, tenemos al teatro contemporáneo, el cual surge en la segunda mitad del siglo XX. Este rompe con las formas clásicas y cuenta con la presencia de las vanguardias en cuanto a sus elementos teatrales. Director. Es aquel que se encarga de dirigir a los personajes y de situar los elementos teatrales donde mejor convenga. Actores. Son quienes interpretan a los personajes y a través de ellos se desarrolla la trama de la historia. Guión. Es el texto que cada uno de los personajes o el mismo narrador debe recitar o exponer durante la obra. El maquillaje. El maquillaje se utiliza para representar a los personajes, haciendo que estos cuenten con una apariencia determinada de acuerdo a la obra. Escenografía. Es el lugar físico donde ocurren los acontecimientos, así como los objetos que acompañan a este espacio físico. Iluminación. La iluminación tiene como función el poder dirigir la atención de la audiencia hacia un punto determinado. Sonido. Este elemento teatral se compone por la música y los efectos de sonido que acompañan a la obra teatral. Voz en off. Es la narración de enunciados que acompañan al desarrollo de la trama por parte de alguien que no pertenece a la obra. Público. Son quienes dirigen su atención hacia la obra como tal, y mediante los cuales se produce la obra, ya que se toman en cuenta ciertas características culturales, sociales y psicológicas de la audiencia a fin de que la obra pueda ser comprendida.
Vestimenta. Son las prendas que utilizan los personajes con la finalidad de que expresen ideas o sensaciones mediante su apariencia. Al igual que en el maquillaje, la vestimenta busca representar a los personajes.